Le doy la bienvenida a nuestro curso de técnicas digitales. Como usted sabe, hoy día la electrónica digital se encuentra ampliamente difundida y es por este motivo que queremos aportar la parte que nos corresponde en su divulgación. A los efectos de simplificar la concreción de esta obra, daremos por sabido que nuestros alumnos conocen ya los principios básicos de la electrónica. De no ser así, les recomiendo nuestro curso Conozca los secretos de la electrónica, donde encontrará las bases necesarias para iniciarse en este tema. Bien, comencemos ya mismo. En primer lugar, estableceremos las diferencias entre las señales digitales y analógicas. Una señal analógica es la que varía en amplitud y en frecuencia al mismo tiempo, y su circuito asociado deberá estar preparado para su tratamiento. En audio, la señal que parte del parlante es analógica y por supuesto que tiene estas características porque varía en amplitud y en frecuencia. Pero en digitales se trabaja con señales discretas que tienen solo dos estados posibles, 1 o 0. Aclaremos el concepto. Aquí tenemos representada una señal digital y como podemos comprobar, solo asume dos estados, 1, o sea, positivo, y 0, que corresponde a masa, o sea, 0 volt. Observe que tanto el crecimiento de la tensión desde 0 hacia 1 como la caída de 1 a 0 se efectúan en forma brusca, en un espacio de tiempo tan corto que lo podemos calificar como despreciable, a diferencia de las señales analógicas que varían en relación lentamente con respecto al tiempo. Ahora bien, a la característica de que el 0 corresponde al nivel de masa y el 1 a positivo, se la denomina lógica positiva, pero conviene hacer una aclaración. En realidad, la forma correcta de expresar estas dos condiciones es la siguiente. El 1 corresponde al valor mayor de la tensión de la señal y el 0 al valor menor. Esto hablando siempre de lógica positiva. Luego aclararemos este concepto, pero veamos ahora la lógica negativa. Vemos en este gráfico que esta vez se toma como estado alto o 1 al nivel de tensión de masa y el 0 corresponde a positivo. En esta ocasión también vale lo expresado anteriormente con la diferencia de que se invierten los estados. O sea que ahora el 1 corresponde al menor valor de tensión de la señal y el 0 al mayor. Pero hagamos un resumen de lo visto hasta ahora para no dejar dudas en el camino. Y al mismo tiempo veamos también las diferentes denominaciones con las que se identifica a los estados lógicos. Refiriéndonos a la lógica positiva, tenemos entonces que el nivel de tensión positivo corresponde al estado alto, que se abrevia con la letra A. También se lo puede encontrar con la letra H de high en inglés o con el número 1, que es lo más utilizado. En cuanto al estado bajo, se lo abrevia con la inicial B o L en inglés por low o simplemente 0. Para la lógica negativa todo es inverso. El estado alto, A o high o 1, corresponde a masa y el estado bajo, B, low o 0, corresponde a positivo. Usted se estará planteando, ¿pero qué confusión es esta? En realidad, para que se tranquilice, lo que se utiliza cotidianamente es la lógica positiva, dejándose la negativa para ciertos usos industriales que por ahora no nos interesan, pero de todas formas era necesario que usted conociera su existencia. Por lo tanto, vamos a concluir y fijar los términos que utilizaremos de aquí en adelante. Cuando nos referimos al estado alto,
lo abreviaremos con la letra H o con el número 1 y ya sabemos que corresponde a positivo. Y el estado bajo lo abreviamos con la letra L o 0 y por supuesto corresponde al nivel de masa, o sea, 0 volt. Pero entremos ya en el tema y para ello le propongo que nos ocupemos de la primera compuerta. Este es el símbolo característico de una compuerta denominada I en castellano. Pero como todos estos temas se desarrollan en países de habla inglesa, la vamos a llamar AND para no crear confusiones, pues así es como se la conoce habitualmente. Tiene dos entradas y una salida, en su forma básica, pues las hay de varias entradas, como veremos oportunamente. Para representar el circuito eléctrico equivalente, graficamos dos interruptores en serie con una lámpara común, que solo encenderá cuando las dos llaves se encuentren cerradas. Como ve, no puede ser más simple y por eso se la denomina de esta forma, porque es necesario que esté cerrado el interruptor A y el interruptor B para que la lámpara encienda. Por lo tanto, podríamos expresar que si los interruptores A y B se encuentran abiertos, condición a la que llamamos 0, la lámpara no encenderá y por lo tanto decimos que la salida también está en 0. Del mismo modo, si cerramos el interruptor A, o sea que lo ponemos en 1, y dejamos abierto el B, o sea que queda en 0, en la salida la lámpara no podrá encender, condición esta que expresamos como 0. En el caso inverso, con A en 0 y B en 1, la salida también permanecerá en 0, pues aún no se dan las condiciones para que la lámpara encienda. Usted ya está deduciendo el final de esta historia, pues solo con los dos interruptores cerrados, o sea en 1, obtendremos este nivel en la salida. Ciertamente, la lámpara enciende con los dos interruptores cerrados, de modo que con A en 1 y B en 1 obtenemos como resultado un 1 lógico en la salida. Por este motivo, a esta compuerta se la denomina I, o como ya mencionamos, AND en inglés. A esta planilla, donde se encuentran todas las combinaciones posibles de una compuerta, se la denomina tabla de verdad y existe lógicamente una tabla para cada compuerta en particular. Los unos y ceros de esta tabla se pueden representar con H de high o L de low respectivamente, como apreciamos en la figura, pero estos son símbolos menos utilizados y por lo tanto no vamos a insistir más sobre ellos. Ahora bien, tanto esta compuerta como las que veremos en el futuro se rigen por la denominada álgebra de Boole, que no veremos ahora, pero de todas maneras expresaremos sus términos a medida que vayan apareciendo. La expresión lógica que corresponde a esta compuerta es Z igual a B, donde Z representa a la salida y A y B son las entradas. Esto está expresando que la salida Z es igual a y B. También se la puede representar como Z igual a punto B. Se lee A intersección B. O Z igual a A y B, siendo todas equivalentes. Resumiendo, Z es igual al producto lógico de A y B. En cuanto al formato de las compuertas, existe otra norma menos utilizada, pero que conviene conocer por si alguna vez se nos presenta. Observe que es un cuadrado con el símbolo I en su parte superior.
Veamos ahora otra compuerta denominada OR en inglés o en castellano O. La sigla tiene su lógica, porque así como en la AND para disponer de un 1 en la salida es necesario que las dos entradas se encuentren en 1, en la compuerta OR solo se necesita que alguna de las dos entradas tenga un 1 para que en la salida se asuma este valor. Si observamos el circuito eléctrico equivalente, podremos comprobar fácilmente que esto es absolutamente cierto, pues cualquiera de los dos interruptores que se cierre producirá el encendido de la lámpara. De modo que nos encontramos con la situación inversa a la anterior, o sea, que esta vez para que se produzca un 0 en la salida, los dos interruptores, las dos entradas, deberán estar también en esta posición. De modo que estamos ya en condiciones de analizar la tabla de verdad correspondiente a esta compuerta. Observe que con A en 0 y B en 0 obtenemos también un 0 en la salida. En el renglón siguiente vemos que si A se encuentra en 1 pero B en 0, esta condición es suficiente para que la salida asuma un 1 lógico. Luego tenemos la situación inversa, o sea, la entrada A en 0 y la B en 1, con idéntica respuesta en la salida que continúa en 1. Finalmente, con los dos interruptores cerrados, o sea, con las dos entradas en 1, obtenemos también un 1 en la salida. Veamos ahora la expresión lógica que equivale a esta compuerta. Aquí lo estamos viendo. Z es igual a más B, pero se lee Z igual a A unión B o también Z igual a o B, que podríamos también interpretar como Z igual a y o B, lo cual es absolutamente cierto. Podemos ver también otro símbolo menos utilizado con el que también se puede representar esta compuerta. Comparemos ahora las tablas de verdad de estas dos compuertas. Observemos que tenemos dos igualdades y dos desigualdades. En efecto, tanto en la AND como en la OR, un 0 en las dos entradas produce un 0 en la salida. Del mismo modo, con un 1 en las dos entradas, obtenemos otro 1 en la salida. La diferencia la encontramos cuando tenemos un 1 y un 0 en las entradas, o sea, cuando éstas no son iguales. En esta situación, la compuerta AND produce un 0 en la salida y la OR un 1. Tenga muy en cuenta estas características porque de estas dos compuertas y de la inversora que veremos seguidamente dependen todas las demás. Este es el símbolo clásico de una compuerta inversora NOT en inglés o no en castellano. Tiene una sola entrada y por supuesto también una sola salida. Se caracteriza por invertir en su salida el estado lógico que se le aporta en la entrada. Por este motivo se la denomina comúnmente inversora o inversor. Este es su circuito equivalente y observe que si la llave, o sea, la entrada, permanece abierta, o sea, en 0, la salida, o sea, la lámpara, se enciende, o sea que toma estado lógico 1. En el paso siguiente, el interruptor se cierra, 1 lógico, y lógicamente la lámpara se apaga, situación equivalente a un 0 lógico. La tabla de verdad confirma estas dos únicas posibilidades. Entrada en 0 igual salida en 1 y entrada en 1 provoca un 0 en la salida. Veamos entonces la expresión lógica con que se expresa esta compuerta. Como vemos, es Z, o sea, salida, igual a
con una rayita arriba que se lee A negada o simplemente not A. Este es un signo de negación, que lo vamos a ver más de una vez y por lo tanto conviene que lo recordemos. Por lo tanto, si representamos la entrada de un inversor como A, pondremos A negado en la salida. Vemos también que el inversor se lo puede representar no solo con un círculo en la salida, sino también con un triángulo, tanto en esta norma como en la IEEE, que es equivalente, pero como ya mencionamos, menos utilizada. Con respecto a este último tema, la norma IEEE que hemos visto en las tres compuertas estudiadas hasta ahora corresponde al Institute of Electric and Electronic Engineers, simplemente para que usted tome conocimiento. Volviendo sobre las compuertas inversoras, le informo que cuando se dibuja un círculo nos estamos refiriendo específicamente a una inversión del estado lógico o negación, y que tanto lo podemos ver en la salida de una compuerta como en la entrada. Le reitero una vez más, familiarícese con estas tres compuertas porque en ellas se fundamentan las técnicas digitales. Con esto damos por terminada la sección de teoría de nuestra primera lección. Comencemos la sección de laboratorio expresando que nos vamos a regir por algunas pautas fijas por medio de las cuales nos entenderemos. En primer lugar, la expresión unos y ceros, o sea, lámpara encendida y lámpara apagada, la representaremos con un LED en serie con una resistencia. Lo hacemos de esta forma porque la pequeña corriente que nos suministran los circuitos integrados es incapaz de encender una lámpara. En segundo lugar, los LED que simbolicen estados lógicos en la entrada serán de color rojo y los que conectaremos en la salida para visualizar los resultados serán verdes. Además, como medio de obtención de los estados lógicos, en cada uno de ellos hemos dispuesto el siguiente circuito. Como vemos, se trata de un LED conectado a +B, seguido de un interruptor y, cerrando la serie, un resistor a masa. Cuando el interruptor se encuentra abierto, el LED no enciende y entonces el punto A asume el potencial de masa. Por lo tanto, tenemos una condición de cero lógico, que aplicaremos a la entrada del integrado a comprobar. Al cerrarse el interruptor, el LED se enciende y por este motivo, en el punto A, obtenemos una condición de +B o casi +B, que tiene carácter de 1 lógico, apto para conectar a la entrada de la compuerta correspondiente. Por lo tanto, resumiendo, tenemos interruptor abierto igual LED apagado, estado 0. Interruptor cerrado igual LED encendido, estado 1. Y comencemos ya mismo presentando los elementos con los que trabajaremos. Estamos viendo el clásico experimentador en el que podemos ver los tres circuitos que vamos a comprobar: AND, OR y NOT o inversor. Observe cómo hemos implementado las entradas. Aquí están los dos LED conectados a +B, las dos resistencias a masa y los interruptores encapsulados en este elemento denominado dip switch. Los dip switch son, como acabamos de decir, interruptores integrados.
Pueden contener en su interior 2, 4, 8, 10 o 12 llaves encapsuladas en el tamaño de un circuito integrado. Pero continuemos con nuestro estudio y efectuemos la primera comprobación, no sin antes pedirle que haga un repaso de la sección de teoría y copie en un papel las tablas de verdad para verificar su funcionamiento en la pantalla. Vamos a comenzar con la compuerta AND, que es esta, y en su versión CMOS corresponde al CD4081. El patillaje o pinout de este integrado es el que estamos viendo. Observe que contiene 4 compuertas. Usted ya sabe que estamos efectuando una vista superior y que el pin número 1 es el primero de la derecha a partir de esta marca o esta otra, según cómo disponga el fabricante. El terminal 14 es VDD, o sea, más B, y el 7 corresponde a masa, que se escribe VSS. Estos dos términos, VDD y VSS, los aclararemos más adelante, pero por ahora lo único que nos interesa es que corresponden a más B y masa respectivamente. En primer lugar, voy a extraer los puentes que producen la alimentación a los integrados que no vamos a utilizar para que funcione solamente el CD4081 cuádruple NAND. En este integrado vamos a utilizar solo una de sus 4 compuertas, patitas 1 y 2, entradas, y la salida que se produce en el terminal número 3. Los 2 interruptores del dip switch están abiertos, o sea que tenemos un 0 lógico en cada una de las entradas de las compuertas. Por este motivo, ninguno de los 2 LED rojos se enciende. De acuerdo a la tabla de verdad, un 0 en las 2 entradas produce también un 0 en la salida, por lo que el LED verde tampoco enciende. Cerremos ahora uno de los 2 interruptores y se enciende el LED rojo correspondiente, pero la salida continúa en 0. Voy a abrir este interruptor y cierro el que me queda, se enciende el otro LED, pero la salida sigue en condición de 0 lógico. Ahora cerramos los 2 interruptores y esta vez sí se enciende el LED verde, acusando el correspondiente nivel lógico superior, o 1, o high en la salida. Como pudo comprobar, esto es muy fácil, pero le insisto en que tenga a la vista las tablas para facilitar el aprendizaje. Continuemos con la siguiente compuerta. Este gráfico corresponde al pinout del circuito integrado CD4071 cuádruple compuerta OR de 2 entradas. El conexionado es exactamente igual al anterior, variando únicamente el tipo de compuertas, que en este caso son del tipo OR. Aquí tenemos nuevamente el experimentador. Ya le extraje el puente de la alimentación a la compuerta anterior y le repuse el del circuito integrado, cuyo funcionamiento vamos a verificar seguidamente. En este momento, las 2 entradas se encuentran en 0, como lo indican los LED rojos apagados. Si pongo una entrada en 1, la salida también toma este estado. Cambiamos ahora a la otra entrada y comprobamos que el resultado es exactamente igual. Si ahora ponemos en 1 las 2 entradas, la salida continúa asumiendo este valor. Si usted está controlando este trabajo con las tablas de verdad, comprobará que se cumplen en un 100%. Pero veamos entonces ahora la última compuerta. Como podemos ver, se trata de un integrado con 6 inversores o compuertas NOT. En la línea CMOS
corresponde al CD 4049. El pinout es el que estamos viendo y observe que la alimentación, en este caso, se produce en las patitas 1 VDD y 8 VSS. Volvemos al experimentador al que le hemos quitado los puentes de la alimentación a los otros dos integrados y le conectamos los del 4049. Hemos conectado el inversor que funciona entre las patitas 3, entrada, y 2, salida. En este momento, el interruptor conectado a la entrada se encuentra en 1 y por eso el LED que monitorea la salida está en 0. Ahora abro el interruptor, se apaga el LED rojo de la entrada y se enciende el verde de la salida. Es fácil, ¿verdad? Pero ¿qué sucederá si conectamos ahora las alimentaciones de todos los integrados? Ahora tenemos las dos llaves de los dip switch apagadas y observe que el único LED que enciende es el del inversor. Enciendo la primera llave y observe que hay reacciones diferentes. Mientras la compuerta OR 4071 se pone en 1, la AND permanece apagada y el inversor se encuentra en 1. Así podemos cambiar el estado de las entradas, como ve, obteniendo, en consecuencia, estados diferentes en las respectivas salidas. Esto se lo muestro para que vea, en primer lugar, que es posible conectar juntas las entradas de distintos circuitos integrados entre sí. Y en segundo lugar, porque con estos integrados le voy a proponer un trabajo. De acuerdo a nuestra firme convicción de que no es posible estudiar solo teoría, vamos a pasar a la práctica desarrollando con uno de los circuitos integrados estudiados este circuito con el cual diseñamos una simulación de cerradura digital de 4 dígitos. El integrado es el CD 4081 que acabamos de estudiar y entonces ya sabemos que tiene 4 compuertas AND en su interior, A1, A2, A3 y A4. De acuerdo a la tabla de verdad, la única forma de obtener un 1 en la salida es que las entradas también se encuentren en ese estado, o sea, 1. Note que una de las entradas de cada una de las compuertas la hemos conectado a más B. Ahora observe el interruptor S1 que conecta también a más B la entrada que resta de la compuerta A1. Evidentemente, con las dos entradas en 1, obtendremos un 1 en la salida, estado que se visualizará con el encendido de L1. Si ahora cerramos S2, el estado lógico presente en la salida de A1 se trasladará a la entrada de A2 y por eso en la salida de esta compuerta tendremos también un 1 y se encenderá L2. Si presionamos S3 y luego S4, seguiremos trasladando el estado lógico superior hasta la salida por A4, condición que será visualizada por L4 y el sonido del buzzer. Los resistores de 1K conectados desde masa a las patitas de entrada libres de cada una de las compuertas aseguran un estado bajo mientras no son activadas mediante el interruptor correspondiente. Por supuesto que no pretendemos que esto sea una verdadera cerradura codificada. Es simplemente una simulación didáctica para dar los primeros pasos en este tema. Comprobemos ahora su funcionamiento. Nuevamente tenemos nuestro protoboard con el circuito ya dispuesto. Entonces cerramos S1, se enciende L1. Continúo con S2, se enciende L2,
sigo con S3, se prende L3 y finalmente S4 que enciende L4 y ya tenemos los 4 LED encendidos y el buzzer funcionando. Si ahora pongo a 0 cualquiera de las llaves, por ejemplo esta, la número 3, se apagan los LED siguientes porque ya no tenemos un 1, o sea un nivel alto, en las dos entradas de las dos compuertas correspondientes. Hasta aquí llegamos con nuestra lección de hoy. Pero le voy a dar un problema para que se ejercite tratando de descifrarlo. En la próxima lección le daremos la solución. Como ve, tengo 3 cajas. Dentro de cada una de ellas hay una compuerta. Utilizando un solo interruptor en la entrada, debo producir un 1 o un 0 lógico, logrando que en la salida se invierta el estado de la entrada. Entonces usted me dirá, pero esto es un inversor y necesito una sola compuerta. Por supuesto que es así, pero la condición que nos hemos impuesto es que en cada una de estas 3 cajas debe haber una compuerta, o sea que estaremos utilizando obligatoriamente las 3 que hemos utilizado, las 3 que hemos estudiado. Ponga manos a la obra y lo espero en la próxima lección.